A partir de la cruz, nada es por obligación. Por eso el apóstol Pablo se va a decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas, lo repite, como que parece redundante Pablo, lo que pasa es que no tenía el Word como para andar escribiendo y borrando. Entonces, ¿qué dice enseguidita? Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar gobernar por ninguna. La obligatoriedad, obviamente, demanda castigo, ¿sí? Atrás de la obligación viene el castigo, pero atrás de la responsabilidad, ¿qué viene? Viene una vida ordenada. Cuando uno se hace responsable, madura. Cuando uno se hace responsable, empieza a poner orden donde está desordenado. Entonces, la obligatoriedad no genera orden. La ley nunca puede generar orden. ¿Orden dónde? Puede generar un orden más o menos para que las cosas no se salgan de cauce. Pero adentro, el rebelde que yo y vos y yo tenemos adentro, dije yo primero a propósito, el rebelde que tenemos cada uno de nosotros adentro no lo regula una ley. Eso solamente lo puede regular la vida del Hijo y nos va mostrando a medida que vamos madurando en qué nos conviene ser cada día más responsables para que seamos cada día más ordenados. Y ordenados vamos a estar claros. Hoy más que una reunión de discipulado, si viniste a un discipulado, bueno, es bueno que hayas tenido la intencionalidad, pero hoy más que una reunión de discipulado va a ser una reunión de recomendaciones, ¿sí? Y uno tiene que avisar de qué se va a tratar, ¿para qué? Para que la expectativa sea la correcta. Porque hasta último momento me hacía ruido lo que iba a hablar. Cuando hay ruido es mejor hacer silencio. Y cuando uno hace silencio, tratando de despejar el ruido, empieza a escuchar lo que tiene que escuchar. Y hoy voy a arrancar abriéndoles un poquito mi corazón de por qué tuve que hacer silencio. Hoy me vi tentado, como nunca, paz, ¿sí? Claro, porque arrancan las miradas, arrancan... Me vi tentado como nunca a hablar de lo que sé. Me vi tentado como nunca a traerles una enseñanza que iba a estar buenísima. No porque la haya hecho yo, sino porque entendía que era una enseñanza del Espíritu. Pero me vi tentado a traerla hoy y no era para hoy. Y me vi tentado como nunca. Literalmente les voy a decir cómo me sentí durante todo el día de hoy y desde el domingo para acá. Pero hoy fue más fuerte, más presión. Me sentí literalmente provocado por las tinieblas a dar una enseñanza fuera de tiempo. ¿Vieron la provoca aquí? Cuando te provoca, dale. Me sentí tentado por las tinieblas. ¿Viste cuando ves las películas? A nadie le pasó, por eso lo digo en una película. Dale, cobarde, pelea. ¿Sí? A nadie le pasó eso, lo sé. Y no es que me habló nadie, ¿eh? Nadie me habló, nadie me llamó, nadie me tocó el timbre de casa, así tocaron el timbre por el correo, o sea que, y no me provocó nada. Pero me sentí provocado por las tinieblas. Escuchaba mucho la voz de las tinieblas y como nunca. Y, a ver, lo que había preparado era doctrinalmente correcto, muy correcto. Lo que había preparado era extremadamente correcto. Sandra es testigo de que en un momento le dije, no me cierra lo que tengo que hablar, pero fue lo único que ella se enteró. Ella fue lo único que se enteró. Era doctrinalmente correcto, pero no era lo que Dios quería hablar. Así que quedará para algún discipulado, ¿sí? Alguno de los discipulados. Y no es que no tiene que ver con ustedes, ¿eh? No es que, bueno, les traje comida y como son inmaduros me la llevo. No. No vengo en apóstol Pablo acá, sino que vengo en serio a abrirles el corazón. Pero también creo que con esto que les voy a decir y que les estoy contando, hay cosas que en sus vidas van a empezar a pasar. Espero que la enseñanza se transmita vía espíritu, más allá de mis palabras. La enseñanza
de no sucumbir a las provocaciones de las tinieblas. No estoy hablando de que alguien provoque, porque a esa es fácil. Estoy hablando de las provocaciones de las tinieblas para hacer lo que Dios no te manda. Miren, les voy a dar un ejemplo, el profeta Elías. El profeta Elías tenía la orden de demostrar que Dios era Dios ante los profetas de Baal, ¿sí? Y hasta ahí llegaba la orden. Pero el profeta Elías, cuando vio que cayó fuego del cielo, se envalentonó y empezó a degollar profeta de Baal como loco. ¿Tenía a Dios? Sí. ¿Dios lo frenó? No, porque se supone que debería tener dominio propio un profeta de Dios. Y empezó a degollar profetas. Se envalentonó tanto que perdió el eje. Y cuando vos perdés y yo el eje, quedás fuera de lo que Dios está hablando. Entonces, lo que estás haciendo es correctamente doctrinal quizás, pero no tiene vida de Dios. Y cuando algo que hacemos no tiene vida de Dios, ¿qué nos pasa? Terminamos en lugares donde Dios no previó que terminemos, asustados por cualquier cosa que Dios no previó que nos asuste. Elías, después de cortarle el cuello a 800 profetas, un poquito menos, Elías, después de degollar a todos estos muchachos, escuchó que una vieja manipuladora gritó: tráigamelo a Elías que lo voy a matar. Y eso fue suficiente para que Elías se asuste y se meta dentro de una cueva. Amados, muchas de las cosas que a veces hacemos de más nos terminan metiendo adentro de una cueva. Nos terminan metiendo en lugares en los cuales Dios no previó que estemos. Por eso es bueno estar atento. Mirá, cuando Israel va a invadir la tierra prometida, se mete, si ustedes conocen la historia, más hemos dado vuelta a la manzana emulando a Jericó, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los que han estado en la iglesia hace unos años conmigo, no acá, pero hemos estado en otras batallas, hemos dado vuelta a la manzana y no se cayó la casa de ningún vecino, ustedes lo saben. Pero hemos dado la vuelta esperando que se caigan y no se cayó nada. Y de hecho volví a mi casa y tampoco se había caído nada. O sea, no pasó nada. Pero, vamos al punto, porque eso los hace recordar. Entran a la tierra prometida y la primera batalla que van a pelear es Jericó. Y dan la vuelta, se caen los muros, los comemos como pan a todos. Vamos a la próxima, vamos a Jai, que era la otra, ¿sí? H-A-I. Y van a la batalla de Jai. Son pocos, lleva 2.000, 3.000. Dale, Josué, no pasa nada, son poquitos. Volvieron corriendo, pidiendo por favor misericordia. Y salta Josué: al final nos trajiste acá para matarnos. Al final Dios... No, ¿sabés qué pasó, Josué? Que para cada batalla hay una estrategia. Y vos te mandaste solo, sin escucharme. Vos te creíste que tenías todo el poder mío, pero no sabías que había uno ahí que estaba en pecado y que se afanó unas cositas que yo dije que Dios no dice se afanó. No te afanes, dice el Señor. Y que se robó algunas cositas y se llama Acam. Anda, ahí sí fue medio buchón el Señor. Anda, que lo tiene escondido bajo la alfombra. Eso, de ahí viene: no barra la mura bajo la alfombra. Ah, caramba. Ahí se dio cuenta que el problema no era que Dios no estaba, que Dios estaba enojado, que estaba en pecado. El tema es que él no escuchó a Dios. Fue a la batalla sin escuchar a Dios. Cuando lo escuchó, después Dios se hizo cargo de la próxima batalla. Dios nunca perdió una batalla, pero no está en todas. Y eso es bueno que lo sepamos. Entonces, la provocación de las tinieblas de hoy, yo con mucho irrespeto, no con respeto, con mucho irrespeto decliné la invitación a pelear. Entonces, ¿qué pasaba? Ya tenía todo armado y faltaban 45 minutos para venir para acá. Uno no es que decliné la invitación a pelear a las 9 de la mañana y bueno, tengo todo el día. No, fue desde el lunes. Yo tenía todo armado.
Entonces tuve que declinar la invitación a pelear con mucho respeto. ¿Y qué pasó cuando declinás estas cosas? ¿Y ahora qué hago? Cualquiera de ustedes lo hubiera dicho. Y yo no soy un extraterrestre y dije, ¿y ahora qué hago? Y ahí entendí, una de las cosas que entendí durante estos días fue la tentación de Jesús y la tentación de Pablo de mostrar cómo era y quién era Pablo. Yo entendí la tentación de Jesús, lo pude entender. No es que la pude leer y entendí, la pude vivir en carne propia. Si sos el Hijo de Dios, bajate de la cruz. Ustedes se acuerdan, ¿sí? Esa fue una, pero después el diablo lo fue a tentar con la palabra y le hablaba con la palabra. Esas fueron las otras tres en el desierto. Yo entendí el barullo que se arma cuando las tinieblas quieren hablar. Después tuvo otras tentaciones Jesús, ¿sí? Un montón, pero esas son las más evidentes. Cuando él tenía que contender a veces con los fariseos, a veces ustedes fíjense que hablaba y a veces se callaba. Cuando lo cita Herodes a pelear, lo cita al ring Herodes, y él, mutis. Esa no la entendió Juan el Bautista, por eso le cortaron la cabeza. Habló de más y le cortaron la cabeza. Juan el Bautista, ¿quién sos para estar con tu cuñada? Y ahí arrancó, y después, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Se terminó Juan el Bautista. ¿Por qué? Por hablar de más. ¡Ay, Dios no me cuidó! No, es que hablaste de más. Hablaste de más. Esas a veces son cosas que pasan. Entonces, cuando me bajé de la pelea que me proponían las tinieblas, automáticamente sentí paz e incertidumbre. Pero paz. Entonces, haga lo que haga, sabía quién estaba al mando. Y eso es importante que todos los días lo tengan. Porque a veces, ¿sabéis lo que nos hace esto de la palabra y de estudiar la palabra y de tener mucha palabra y de tener mucha doctrina? ¿Sabéis lo que nos hace? Olvidarnos quién está al mando. Es bueno que sepamos siempre quién está al mando. Por eso dice, andad en el Espíritu. ¿Qué significa andad en el Espíritu? Sean liderados por el Espíritu. Y cuando somos liderados por el Espíritu, nunca vamos a ser sometidos por las provocaciones de la carne. Por eso no sean débiles ante las provocaciones de la carne. Eso significa cuando dice andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Sí? Es ponerle un freno. ¿Por qué? Porque como cantábamos hace un rato, Señor, Señor, tú eres mi Señor. Pero eso no es para cantarlo. Eso es para entenderlo, porque cuando el Espíritu gobierna, toda tentación a estar fuera de donde Dios está es sucumbida, o sea, cae bajo el gobierno del Espíritu. Si querés decirle a alguno, hay un momento que bajarse o no subirse al ring es sabio. Hay un momento que bajarse del ring o no subirse al ring que proponen las tinieblas es sabio. Es más, siempre es sabio no subirse a los ring que proponen las tinieblas. Todos tienen el ring, ¿no? No el timbre, sino el cuadrilátero de boxeo. Entonces, siempre es sabio no subirse donde las tinieblas proponen subirse. Mira, si podríamos o quisiéramos vivir de manera efectiva la vida del Espíritu, tiene que ser una vida en la que elijamos las batallas conforme a la voz de Dios. Se trata de elegir las batallas conforme a la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre juega de local. Siempre Dios juega de local. Por eso la cruz. Porque en la cruz Él preparó el territorio antes de que se produzca. O sea, donde Dios te manda una batalla, ya sos local. Ya estás jugando de local. Cuando Dios no te manda, sos visitante y sos preso de las tinieblas. Dios sigue hablando en medio de las presiones cotidianas, en medio de las presiones cotidianas, en medio de las presiones del murmullo, más que murmullo, el griterío de las tinieblas. ¿Sabes lo que son las tinieblas? ¿Alguna vez pasaste por un jardín de infantes? ¿Viste cuando pasás por la puerta? Se escucha, ¿o no? Hasta que la señorita dice, ¡silencio! Y no sé cómo hacen ahí, obedecen. En tu casa no, pero ahí
Todo silencio y se quedan todos calladitos. Hay alguno que habla un poquito más, pero se callan. Eso es lo que Dios en este tiempo, y ahora les voy a definir este tiempo, en este tiempo está diciéndole a la iglesia, silencio, para escuchar. Si vos haces silencio y yo ante la voz de Dios, Dios hace que todas las demás voces se callen. Hay un momento para hacer silencio de toda voz. Porque si nos subimos a hablar arriba de las voces de las tinieblas, no nos vamos a escuchar ni nosotros mismos. Y no podemos subir a Dios, a las voces de Dios. Dios habla más fuerte que cualquier cosa. Sí, Dios habla más fuerte siempre, el tema es que yo lo escuche. Y para que yo lo escuche tengo que saber abstraerme del griterío que las tinieblas proponen. Las tinieblas siempre van a proponer avasallar con información, avasallar con voces, avasallar para que tomemos decisiones equivocadas. Y es bueno que podamos hacer silencio. Y más en estos tiempos de muchas presiones. Yo no sé vos, pero no sé si te diste cuenta. Y si te diste cuenta, seguramente vas a coincidir conmigo. Pero las presiones que se están viviendo desde hace 2 años a esta parte, 1 año a esta parte, pero las de este último tiempo, casi insoportables. Si no estamos firmes en la voz de Dios, estas presiones nos van a llevar puestos. Estas presiones se comen a nuestra familia. Estas presiones se comen la palabra de Dios. Se comen lo que Dios ya habló. Y más en este mes, en estos últimos 15 días, hay muchas presiones que tienen que ver con la fecha, Navidad, Año Nuevo, y tienen que ver con el contexto global que estamos viviendo. Omicron, 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 Omicron. Por la nariz se te quieren meter, sí, en realidad entra por la nariz, pero te quieren meter Omicron por todos lados. Y no se trata de que escuches los médicos por la verdad o los médicos que hablan mentira, no importa quién escuche, el tema es que escuches a Dios. ¿Qué está diciendo Dios en medio de todo esto? Sepamos escuchar a Dios. El temor no lo vamos a cancelar mirando videitos de internet. El temor va a ser cancelado escuchando la palabra de Dios. Y ahí, ¿sabes qué se va a producir cuando escuchamos la palabra de Dios? No va a aflorar un sentimiento de superioridad sobre el resto. Yo no me voy a sentir superior sobre el que tiene miedo, sobre el que no conoce, sobre el que por ahí no está bien afirmado. No me voy a sentir superior. La palabra de Dios siempre produce humildad. La palabra de Dios produce entendimiento de la situación y produce ayudar al otro a salir de donde quizás no puede salir solo. Eso produce. La palabra de Dios siempre produce servicio desinteresado al prójimo. Nunca la palabra de Dios va a producir un envanecimiento doctrinal o un envanecimiento sobre la posición de otro. Yo no me puedo envanecer si otro tiene miedo a lo que pase o deje de pasar. No puedo llamar ignorante a alguien que quizás está bajo otra hoy influencia. Porque que yo pueda escuchar a Dios no quiere decir que todos lo puedan escuchar con claridad. No, yo, Fernando, cada uno de nosotros, no quiere decir que los demás lo escuchen con claridad. Y también la Biblia nos exhorta a tener paciencia con aquellos que no están escuchando lo que tienen que escuchar. El mundo hoy está bajo mucha presión. Y si vos y yo, como hijos de Dios, a veces nos llevan las presiones hacia donde no queremos ir, imagínate el que no tiene claridad para ver la vida de Dios. Entonces, no se trata de ponernos en una posición arrogante. Mira, cuando la palabra de Dios es vida, nunca produce arrogancia, jamás produce pleitos, jamás produce contienda. La palabra de Dios produce la unidad de la fe, la unidad en el vínculo de la paz. Siempre la palabra de Dios produce eso. Así que si hay algún síntoma, algún atisbo de arrogancia en alguno de nosotros, sometamos esa arrogancia a la palabra de Dios y va a aflorar la humildad del Señor. Y cuando aflora la humildad del Señor, aflora el gobierno de Cristo. Ahora,
Estas fechas, el contexto global genera más presiones que de costumbre. Yo no sé vos, pero a algún vecino le debe estar pasando. Y no son presiones inocentes, son presiones que buscan desestabilizarnos, son presiones que generan preocupación, que generan angustia desmedida, que generan temores desmedidos. ¿Por qué? Porque se busca desestabilizar. Son presiones que en realidad son persecuciones. Se está persiguiendo a la palabra de Dios que vos y yo portamos. Y esa persecución demanda de estar firmes. Esa persecución que busca generar incertidumbre, busca desestabilizarnos, es una presión que no es casual, no es que aparece, tiro presión, no. Es todo un sistema de influencia. No es tan fácil salir de este tipo de presiones si no es afirmados en la voz de Dios, en la palabra de Dios. Y no estoy hablando de la Biblia, aunque también es importante. Estoy hablando de que la palabra de Dios nos mantenga de acuerdo a lo que, o en lo contrario, a lo que esta presión quiere generar. Que la palabra de Dios no produzca desestabilización. Que produzca desestabilización en las tinieblas, pero produzca estabilización en nosotros. Necesitamos estabilización. No sé si está bien la palabra, pero ustedes la entendieron. Necesitamos estar estables. ¿Y cómo se está estable? Haciendo silencio a toda voz que me quiera desestabilizar. Identifica las voces que te quieran desestabilizar. Amado, te estoy hablando, y para identificar tenemos que estar en oración, tenemos que estar en reunión como cuerpo. Amado, te estoy hablando de que iba a traer una palabra, no te estoy hablando que iba a traer una doctrina falsa. Te estoy hablando que iba a hablar de algo que iba a ser productivo para el crecimiento de la iglesia. Pero desde mi óptica, para hoy era así. Desde la óptica de Dios evidentemente no iba a ser productivo. Entonces te estoy hablando de que si en eso las tinieblas buscan desestabilizar, ¿cómo lo buscaron desestabilizar a Dios? Citándole la palabra. Le citaron a Cristo la palabra en el desierto. ¿No te la van a citar a vos para que te desestabilices? ¿Y a mí? Ahora, a partir de ahí, si con la Biblia quieren desestabilizar, imagínate con todo lo demás. No tienen respeto ni por la Biblia, pero sí por la palabra. Porque cuando Dios aparece, la Escritura dice, los demonios creen y tiemblan. Entonces, amados, entendamos que esta desestabilización es hasta que oímos la palabra. Nos buscan desestabilizar. Y son tiempos, que voy a pasar lista, afloran pasiones, afloran recuerdos, afloran los enojos, aflora la sensibilidad extrema, la fragilidad, aflora el levantar la guardia por todo, aflora la nostalgia, sale a la luz, empieza a generarse nostalgia, te va a empezar a acordar de cosas, de parientes, de amigos, son todos estos momentos, de los tiempos pasados, de lo que viví, de qué desastre que hice con mi vida, todo eso va a empezar a aflorar. ¿Qué habré hecho con mi hijo? ¿Qué habré hecho con mi hija? Mirá lo que hice con mis hijos. Todo eso va a empezar a aflorar si ya no está aflorando. Amados, hay mucha presión, muchas voces para desacomodar a los hijos de Dios. Por eso hoy no es una palabra de discipulado específico, es una palabra de recomendación. Porque en medio de todas estas voces que vinieron estos días a visitarme, en medio de estas voces que, porque ustedes no se crean que uno no está con la paloma acá, ese verso de que no, ustedes y los otros, los pastores, somos todos, claro, tenemos una unción distinta. Amados, todos tenemos presiones. Hay un sistema de presión y de opresión que está trabajando contra el cuerpo de Cristo.
Está presionando al cuerpo, por eso salta la debilidad, por eso salta el enojón, salta el pecado, salta todo, porque está presionando y Dios permite esa presión. El Dios está permitiendo que salte todo eso para purificar su cuerpo, para purificar a su iglesia de todas esas cosas. Está pasando a la iglesia por el fuego y lo está permitiendo que pase por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Va a salir y se va a decantar en ese fuego lo que no sirva. Y lo que sirva va a quedar firme y establecido. Y en medio de todas estas presiones, Sandra se había venido para acá, yo me quedé con Valentina, pero ella estaba en su cuarto, y me quedé solo y dije, Señor, yo necesito escuchar tu voz. Porque está bien, no querés que predique, pero decime qué. Eso lo pensé, no se lo dije tan abiertamente. Y en el medio de todas esas presiones escuché dos palabras. Estar firmes. Escuché solamente estar firmes. Y ese estar firmes, ¿a dónde me retrotrajo? A la palabra del domingo. A la escritura del domingo que se transforma en palabra, porque cuando la escritura confluye con la escritura es palabra, ¿sí? ¿Se acuerdan? Primera de Pedro 8, 5 al 10, pero me llegó a leerla en otra versión el Señor. Y es la versión, la palabra hispanoamericana. Y dice, no se dejen seducir ni sorprender. El diablo, que es el enemigo de ustedes, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Recuerden que dijimos que devorar era absorber, ¿se acuerdan? ¿Y cómo absorbe el diablo? Te aparece con el tridente y te dice, quédate quieto que te como. No, el diablo absorbe con todo un sistema de influencia para presionar. Buscando a quien devorar. ¿Y qué dice? Ayunen. ¿Qué dice? Declaren. ¿Qué dice? Dice, resístanlo firmes en la fe. Hay una intencionalidad de la iglesia. Resistir es avanzar, pero firme. Resístanlo firmes en la fe, conscientes de que los hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. Y ahora les voy a decir por qué Pedro hace alusión a esto. No es mal de mucho, consuelo de tonto. Nunca el apóstol Pedro ni ninguno de los apóstoles hablan como para que yo me quede apachuchado, pobrecito de mí. Y no, siempre cuando hablan de firmeza hablan de una posición establecida. Y por eso ahora les voy a decir por qué dice los hermanos dispersos alrededor del mundo. Están o soportan los mismos sufrimientos. Y Dios, fuente de todo bien. ¿Por qué dice Dios fuente de todo bien? Para que quede claro que los sufrimientos no los está mandando Dios. ¿Está claro? Sufrimiento no lo manda Dios. Por eso Pedro aclara, fuente de todo bien, Dios siempre manda el bien. Que los ha llamado a ustedes a compartir con Cristo su gloria eterna, mirá qué afirmación, después de estos breves padecimientos, los restablecerá, los confirmará, los fortalecerá y los colocará sobre una base inconmovible. Dios no es que te va a agarrar, bueno, ya está, no sufra más, acá la base inconmovible. No, antes de la base inconmovible, mirá la ropa que te pone. Restablecerá, o sea, entenderé mi posición en Cristo. Confirmará, una vez que lo entiendo, soy confirmado por Él. Por eso dice antes, lo llamó a compartir con Cristo su gloria eterna, o sea, van a quedar confirmados en esta verdad y todo lo que los rodea va a estar sabiendo esta verdad sobre ustedes. Los fortalecerá, ¿en qué? En el poder de las fuerzas del Espíritu. Y los colocará en la base inconmovible, porque ¿quién puede mover a alguien que está restablecido en su posición, confirmado por Dios en esa posición y fortalecido por Dios? Nadie lo puede mover. Acá no está hablando de que Dios le va a mandar una Biblia para que ustedes lean y bueno, y algún hermanito para que... No, amado, está hablando de que los va Él mismo a poner en base sólida.
Por eso el apóstol Pedro dice, sabiendo de que los hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos, porque son momentos para atravesarlos como cuerpo. Porque la presión está sobre el cuerpo, no sobre individuos, aunque se siente en los individuos. La presión por causa de la palabra, esta persecución está sobre el cuerpo. Se está generando presión sobre el cuerpo. Si alguien se corre, esa presión la soporta solo. Si alguien no está en el cuerpo, nadie le puede decir que es un mal hermano. Simplemente hay que avisarle que esa presión que está sobre el mundo entero la va a soportar solo. Por eso Pedro hace alusión a que los mismos padecimientos los estamos soportando todos, tranquilos, es como cuerpo. Pero soportemos como cuerpo porque Dios nos va a restablecer, nos va a confirmar, nos va a fortalecer y nos va a afirmar en base sólida. Y acá vienen las recomendaciones. Si alguien conoce a alguien que está pasando presiones, anota y contale estas recomendaciones. Ante la duda, consulte a su pastor de cabecera. Una de las recomendaciones, amados, oremos los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. Si alguien está afligido, hable con los hermanos de la iglesia, dice Santiago, con los ancianos. Hable, dése a conocer. ¿Qué pasa? ¿Qué aflicción tenés? El cuerpo está para eso también. ¿Estás afligido? ¿Estás sobrepasado con algo? ¿Conoces a alguien que esté sobrepasado con algo? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien afligido? ¿Alguien con muchas presiones? ¿Conoces a alguno así? Bueno, decile que pida oración, que no lo vamos a echar. Si alguien está sobrepasado, no le aguantes solito, porque si estás sobrepasado es porque no podés solito. Y si seguís tratando solito, vas a seguir sobrepasadito. Entonces, si alguien está sobrepasado en algo, pide oración. No es de infantiles pedir oración, ¿eh? No es de inmaduro, no es de hermano que no sirve para nada, que hay que descartarlo. No, amado, si está afligido, pedí oración, porque es de sabio, es de personas con un entendimiento, es de personas en proceso de madurez, es de personas maduras pedir oración. Pero, amado, si conoces a alguien sobrepasado que pide oración, yo ya lo digo, no es de infantiles, por lo menos para mí, yo me defino, Después cada uno piense como quiera, pero yo me defino. Para mí, alguien que pide oración es sabio. Alguien que está sobrepasado y pide la oración del cuerpo es sabio, no es alguien que es un infantil. ¿Estás en un momento de incredulidad? Pregúntale a este hermano o persona que conozcas. Si estás en un momento de incredulidad, quiero decir algo y también me voy a definir. Es normal. Si todo está confluyendo, todo está trabajando para que estés en incredulidad. No te dejes llevar por los legalistas de la fe, ni por el legalista Adán que tenemos adentro, ese legalista que te dice, tenés que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, está bien. Para justicia sí. Pero hay cosas que no las puedo llevar. Hay cosas que me están sobrepasando. Hay veces que me siento mal. Y hasta llego a dudar de algunas cosas. El Señor Jesús se paró al lado de un muchacho que tenía a su hijo revolcándose por un demonio y le dijo, ¿crees? Y sí, ayuda a mi incredulidad. Vamos, listo, capo, si yo soy la fe, no es tuya. La fe soy yo. ¿Cuál es el problema? Acá está la fe, papá, le dijo. Y mandó al demonio al infierno. O sea, no le dijo, ¿cómo que no crees? Te voy a ayudar, porque tenés poca, porque la tuya es nula. Acá está el autor y consumador. Entonces vamos a colaborar. Así que si ves a alguien en incredulidad, es normal, pero el cuerpo está para ayudarte a creer, porque en el cuerpo está la fe del Hijo. El cuerpo es el que manifiesta la fe del Hijo de Dios.
Dejate ayudar por el cuerpo. Decile a algunos si querés para que le diga a ese amigo que quizás está un poquito incrédulo. Que nadie juzgue tu fe porque Dios no lo hace. Que nadie juzgue tu fe, ni la mía, porque Dios no lo hace. Si hay alguien dentro de su cuerpo, Dios sabe que más tarde o más temprano va a crecer en la fe. La fe del Hijo va a ser más real cada día. Nunca te dijeron, te pasa esto porque no tenés fe. Y te sentiste bárbaro, ¿no? Ese día. Dijiste, encima me quiero matar ahora. Claro. No, sin fe es imposible agradar a Dios. Amado, definamos esa fe. Definámosla, no tiremos versículos por tirar que terminan siendo fundamentalistas de la fe. ¿Sí? Ya tenemos muchos en el mundo de eso. Algunos se matan por su fe y matan. Y nosotros no estamos para eso. La fe no produce nunca arrogancia. La fe siempre produce gracia. El estadio final de la fe es la gracia. Pero la gracia no anula la fe, la gracia la acompaña. ¿Sí? La gracia es parte, la perfecciona, lo dijimos el otro día. Ser débil en la fe no es delito, no es pecado. De hecho, la Biblia nos manda a afirmar a los débiles en la fe. O sea, si no, no diría descarten a los débiles en la fe. Pero dice que los afirmemos, que los esperemos, que si podemos acompañarlos más, acompañémoslos más. Ayudemos a fortalecer, no lo dice no me saquen de contexto lo que digo. Yo estoy tratando de dar palabras que se entiendan, ¿sí? No está exacto lo que acabo de decir bíblicamente, pero sí está el contexto de lo que dije en la Biblia. Los predicadores tenemos que saber, pero no ser arrogantes. ¿Y qué es no ser arrogante? Llevar a la máxima posibilidad de entendimiento la Biblia. Que la palabra de Dios sea entendida. No, que voy a hablar del griego y no te voy a contar de dónde lo saqué. Nada. Eso es arrogancia, no es fe. Entonces, si sos o conocés a alguien débil en la fe, decile que se quede tranquilo, que es parte del proceso de madurez, pero que se acerque al cuerpo para que lo ayudemos a madurar en esa fe. ¿Tenés convicción de pecado? Decile a este que te digo. ¿Tenés convicción de pecado? Bueno, si tenés convicción de pecado, escúchame bien esto, si tenés convicción de pecado, es el momento de que acudas a alguien dentro de la iglesia para que te ayude a ser restaurado en la posición de la que el pecado te bajó. Si tenés convicción de pecado. ¿Y cómo se hace eso? Orando los unos por los otros. Dice, confiésense sus ofensas los unos a los otros. ¿Está mal confesarle a alguien? El tema es que buscate uno que no sea periodista, ¿sí? Ya, fíjate a quién le vas a confesar y con quién te vas a confesar. Me salió en Córdoba Vega, esa. Fíjate con quién te vas a confesar. Pero ¿sabés lo que genera en el cuerpo la confesión de pecado? Fortalecimiento. Fortalece al cuerpo. Porque se quema algo que no tiene que estar. ¿Dónde está el religioso? El religioso está en que todo el mundo está equivocado. ¿Y para qué? Para que no se vea mi pecado. Una vez un pastor me dijo, los cocoritos son los que más están en pecado. Lo que pasa es que gritan mucho para que no se note. ¿Cómo es el animal este? El tero. ¿Viste? El tero pone a las crías en un lado, o sea, pone los huevos en un lado y él se va para el otro a gritar. ¡Ah! 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 Para que sigan al tero y no lo que está pasando. Amados, no seas como el tero. Si Dios te dio convicción, confesá. Porque si no confieso cuando Dios me da convicción, y ahora lo explico un poquito mejor, si no confieso cuando Dios me da convicción, termino en oscuridad. Termino en oscuridad. No todos están
maduros en la fe como para poder decir, no, pero yo le confieso nada más que a Dios. Porque hay que ver si después podés recibir la restauración tan fácil como decís que te sacas de encima el pecado. No es que Dios no restaure, sino que hay que ver si yo quedo bien posicionado. Por eso qué bueno que cuando estoy débil o cuando no tengo mucha claridad, pero sí convicción de pecado, vaya a alguna autoridad. Diga, mira, me está pasando esto. Y nosotros, que se supone que somos espirituales, vamos a acompañar para enderezar lo torcido. Para que lo que está caminando rengo no se salga del camino. Para eso estamos. No estamos para decir, ¡oh! La próxima vez vas a... No, estamos para acompañar. Ahora, el cuerpo está para colaborar en la restauración. Siempre y cuando haya convicción de pecado. Fíjate lo que dije. Dije, si Dios dio convicción de pecado, no si estás en pecado. Porque estar en pecado está cualquiera. Cualquiera tiene culpa por el pecado. Cualquiera tiene congoja por el pecado. Porque tenemos un Espíritu Santo que así nos hace sentir. La tristeza no es del Espíritu, en realidad es nuestra. Nosotros sentimos la falta. Pero eso es congoja si no hay luz de parte de Dios, que esa luz provoque convicción. ¿Cuándo estoy convencido? Cuando es basta. Es Dios hablando y diciendo, hijo, esto te está matando. Hay un momento que hay convicción, que hay claridad. Ahí tengo que correr. Ahí no me tengo que dejar, no me tengo que escapar. ¿Por qué? Porque ese segundo que no corrí para el lado que tenía que correr y me lo guardé, ese mismo segundo me metió en oscuridad. La misma convicción que es luz, es la misma oscuridad que se puede producir en una persona que cuando tiene luz no hace lo que tiene que hacer. La convicción de pecado es luz para salir de ahí. Así quiero que quede claro esto. Entonces, si salir de ahí demanda ir a hablar con alguien, listo, ahí tengo que estar. Y qué bueno que entre los hermanos nos podamos restaurar. Qué bueno, yo sueño con una iglesia que restaure y no condene. Que acompañe en el proceso de restauración. A veces el proceso de restauración es doloroso, porque te tienen que decir, mira, esto, fíjate, que parte de acá, no es acá, es acá. Pero qué bueno que nos podamos restaurar. Si haya alguien en falta, amado, oremos por él. Acompañémoslo, saquémoslo y restaurémoslo. En estos tiempos también puede pasar que estén aflorando recuerdos, como dije antes, nostalgia, que esté aflorando la culpa. ¿Conoces a alguien que le aflore la culpa por algo que cometió, que hizo? Bien. Puede ser que afloren estas cosas. Oremos para que la palabra destape la mente de Cristo en nosotros. Podés acercarte a un hermano, crecido en lo posible, porque si está peor que vos, viste, lloran juntos. Pero crecido en lo posible y decirle, mira, me está pasando esto, tengo un recuerdo de hace 20 años y nadie te va a condenar por ese recuerdo. Necesito salir de ese recuerdo, por eso me estoy acercando, porque necesito que ese recuerdo me deje de atormentar, me deje de gobernar. Y capaz que no es necesario que digas el recuerdo. Capaz que sí, verás en el Señor, pero esto me está trayendo culpa o me está trayendo nostalgia. La nostalgia es horrible, es muy pesada la nostalgia, porque a veces lo decimos con una palabrita, sí, el tango, pero la nostalgia es muy pesada porque nos mantiene viviendo en una etapa de nuestra vida y no podemos salir de ahí. Entonces, qué bueno que podamos ir con un hermano crecido para orar en función de esa nostalgia, porque a veces, ¿sabes por qué perseveramos en pecado? Por causa de la nostalgia. Porque me siento sucio. Entonces, ya que estoy sucio, vamos, seguimos ensuciando. Si total, a lo sucio, el famoso dicho por el profeta que no sé quién es, ¿qué le hace una mancha más al tigre? A veces reaccionamos de esa manera. Entonces voy con un hermano, ora por mí. Y nosotros, que somos espirituales como cuerpo, vamos a orar para que se active la mente de Cristo y esa mente me haga recordar lo que Dios habla. Y no
y lo que Dios habló, lo que Dios habla, y no lo que la vida habló. Me acordaré, pero no me va a gobernar, porque la mente de Cristo se va a activar de tal manera que va a absorber todos esos pensamientos, todos esos recuerdos. No es que me voy a olvidar y nunca más, sino que van a estar cicatrizados, no me van a afectar para el funcionamiento presente ni para el funcionamiento futuro. Eso lo provoca la mente de Cristo. Que a veces, ¿cómo hacemos? Vamos a orar. Y las veces que sea necesario. Acá no se trata de que el hermano tenga poder o que vos y yo seamos uno que no entiende nada. No, se trata de orar hasta que pase. Porque si vos me preguntás, ¿está en la voluntad de Dios? Sí. Se tiene que manifestar. Y a veces es más pesado Adán y más pesado en lo denso, digo, que cualquier cosa, cualquier fuerza de voluntad que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué tiene que haber ahí? Oración. Oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando activo la mente de Cristo en alguien, porque la mente de Cristo funciona en la iglesia, estoy poniéndolo a la par de Dios, a la voluntad de Dios. Lo estoy uniendo a la voluntad de Dios, estoy uniendo esa mente, estoy uniendo ese corazón, esa persona, a lo que Dios está pensando. Y no se trata de que yo, bueno, lo voy a dejar esto porque me atormenta y nada más. Esto no, porque hay fuerza de voluntad y no va. Se necesitan hermanos que nos ayuden y nos acompañen en oración. Y si necesita tener la huella en la cabeza, dale. Porque tienen que caer estas cosas. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a acordar de la palabra de verdad. ¿Y sabés lo que vamos a ver? Esa palabra absorbiendo todo. Los va a absorber los recuerdos. Vos decís, ¿qué pasó acá? La palabra de verdad está absorbiendo. Pero si yo me acordaba de esto y lloraba como un niño, la palabra de verdad está absorbiendo. Pero si yo antes tenía miedo hasta para levantarme a la noche con la luz prendida, y ahora me levanto con la luz apagada, y eso todo. Cada uno pelea su batalla, viejo, no subestimemos la batalla de nadie. 45 años, cuando se levanta con la luz apagada y es una batalla ganada para él. Bien, vamos todavía. ¿Hay alguno enfermo? No importa si está acá, si no está. ¿Conocés a alguien que esté enfermo? Amado, simple. ¿Hay algún familiar enfermo? Vamos a orar. No descartemos el poder de Dios. Estoy enfermo, me voy al médico. Sí, pero antes de ir al médico, hacete una pasadita por la casa de alguien, llama a alguno y deja que te toque la cabecita. No, porque ya oré y Dios no me sanó. Bueno, vamos con alguien capaz que tiene ese don, capaz que no tiene el don. ¿Cuál es el problema? Pero tenemos que volver a que la iglesia ore antes de ir al tomarse el medicamento. No te estoy diciendo que no te tomes el medicamento, no te estoy diciendo que no vayas al médico, te estoy diciendo que hacelo, pero antes orá. La enfermedad es terminal. Eso lo dice el médico. ¿Qué me importa lo que diga el médico? Yo vivo por la fe del Hijo de Dios. Y la fe del Hijo de Dios está en su palabra. Y si la enfermedad es terminal, a mí no me va a gobernar. Me iré cuando me tenga que ir. Pero amados, oremos por la enfermedad. ¿Hay algún enfermo? Salí de ese estado de ánimo en el cual, la enfermedad gobierna mi casa. No, no te gobierna. Te gobierna si te dejas gobernar. Pero llamá a los hermanos que van a orar. Yo no, pero ellos sí. Y si no hay sanidad, bueno, la fe del Hijo te va a mantener firme y fuerte igual. Así será. No todos los enfermos se sanan, pero por la fe del Hijo de Dios, no la nuestra, por la fe del Hijo de Dios, vamos a estar firmes, establecidos. Dios no nos va a dejar caer y vamos a entender que va a dar fruto lo que tenga que dar fruto. Y cuando se termina el fruto, y ahí nos vamos y ya está. Vamos a estar contentos y gozosos con el Señor. 33 años duró la vida de Cristo, hizo lo que tenía que hacer y nada más. Pero todo momento estuvo fortalecido. Por eso cuando flaqueaba, ¿qué hacía? ¿Lloraba? Cuando flaqueaba, ¿qué hacía? ¿Se quejaba? Cuando flaqueaba, ¿qué hacía? ¿Se enojaba?
¿Sabe qué hacía? Oraba. Pablo pedía oración constantemente. Ustedes leen el final de la carta a los Efesios. Después de mandarse tremenda carta hablando de nuestra posición en Cristo, de estar firme, de la lucha espiritual y todas las cosas tremendas que dijo ahí Pablo, que hasta el día de hoy, mirá lo tremendo que fue, que hasta el día de hoy estamos tratando de entenderla. Las bombas que tiró ahí. Al final, ¿sabes lo que dijo? Oren para que la palabra no tenga obstáculo en mí. Le pedí oración. Entonces, no descartemos la oración. Amados, la palabra del nuevo pacto no descarta la oración. Es más, la posiciona mejor, porque hasta la cruz era ir a orar cada tanto. ¿Sí? Había momentos por ir a orar, pero a partir de la cruz, de orar sin cesar. No se trata de orar cuando a mí me gusta, se trata de orar cuando es necesario. Eso es sin cesar, en el momento que Dios necesita que se ore. Y si son 24 horas, serán 24 horas, no nos vamos a morir, vamos a estar orando. El Señor nos fortalecerá en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. Pero oren, no permitan que las presiones de la vida cotidiana se lleven sus vidas a un lugar donde Dios no está. No seamos Elías. No vayamos a la cueva. Si algo Dios algún día hizo y nos permitió ver a nosotros, amados, es el mismo Dios. Es inmutable. Dios no cambió. A lo sumo nos actualizó en la palabra. Pero que la actualización de Dios en la palabra no nos haga olvidar del primer escalón. Porque muchos conocimos a Dios por milagros. Bueno, no nos olvidemos, sigue siendo el mismo Dios. Lo que nosotros entendimos al madurar, que por más que no se dé el milagro, no vamos a ser corridos, no nos va a afectar, vamos a estar cada día más fortalecidos, porque la misma fe que genera o que produce milagro es la misma fe que nos mantiene firmes. Entonces, amados, no descartemos el poder de Dios, no descartemos la gracia de Dios y que el cuerpo, no lo sé hacer, el cuerpo tiene que estar. ¿Tenés un familiar que no se está congregando? Vamos, viejo, pongámoslo en oración, como iglesia. Como iglesia. No lo descarté, no diga, este no cambia más, Señor, que no, Dios va a quitar toda ancla, Dios va a quitar toda ancla, porque el año, no por el año calendario, pero sí los tiempos definen momentos. El calendario no nos define nada, pero hay un momento de Dios que define, y es un momento de Dios definiendo estratégicamente las jugadas que va a hacer la iglesia. Hay que sacarle peso a la iglesia. Si todavía no se convierte, no hay problema. Pero traigan todas las oraciones, dice el Señor. Tráiganlas. Yo me hago cargo. Y mientras se produce lo que se tenga que producir, vos vas a estar fortalecido. Eso es, echen toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y cuál es el cuidado? Nos fortalece en el hombre interior. No dejes de congregarte, no dejes de escuchar la palabra, pero no dejes de acudir al cuerpo para que eso que hoy es un ancla en tu vida, deje de serlo y sea una realidad. Amado, yo no conozco a nadie que se haya podido resistir a la luz de Dios. Ni el apóstol Pablo pudo. Y mirá que ese era testarudo, mirá que era cabezón ese, mirá que ese era asesino, No creo que muchos de nosotros, ¿viste ese familiar que no se quiere entregar, pero nosotros queremos que se entregue al Señor? No creo que tengamos un apóstol Pablo. No conozco ninguno que tenga un apóstol Pablo. Si alguno tiene un asesino en la casa, vamos a orar con más cuidado. Pero no conozco ninguno que tenga ese nivel de violencia que tenía Pablo. Y sin embargo, lo afectó la vida de Dios. Y hoy tenemos la Biblia que tenemos por ese que fue afectado en el momento justo. Así que, amado, te voy a decir algo que lo dije hace una vez y hoy es tiempo de repetirlo. No des por perdido lo que Dios no dio por perdido. No des por descartado lo que Dios no descartó. Las presiones, decirle al del lado, así me ayudás, las presiones no te van a derribar. Pero hay que ponerle nombre.
Decirle así, hay que ponerle nombre. Las presiones tienen que tener nombre. Las tinieblas buscan que no le pongamos nombre. ¿Por qué? Porque toda esta presión te desestabiliza. ¿Y qué buscan? Que te subas a un ring que no es el tuyo, pero si llega a ser el ring al que te tenés que subir, subas mal entrenado. O sea, que te subas a pelear mal preparado. Porque si no te pueden detener de la pelea, si no te pueden hacer pelear de visitante, te van a hacer subir al ring correcto, pero con la preparación incorrecta. Eso es lo que se va a buscar. Ahora, nuestra lucha, decí conmigo, nuestra lucha no es contra personas. Eso es fundamental que lo entendamos para no nos subirnos a un ring que no nos corresponde o subirnos mal preparado a un ring. Nuestra lucha no es contra personas. La Biblia dice sangre y carne, obvio, no es contra personas. Nuestra lucha no es contra Alberto, no es contra Axel, no es contra Mauricio, no es contra Cristina, no es contra Larreta, nuestra lucha no es contra la OMS, nuestra lucha no es contra mi esposa, contra mi esposo. Yo no tengo esposo, te lo digo claro, entre paréntesis. Claro, nuestra lucha no es contra los hijos, nuestra lucha no es contra ese familiar que no cambia nunca. Amado, nuestra lucha no es contra personas. Nuestra lucha es espiritual. Nótese que dice lucha, no guerra. La guerra está ganada, pero hay lucha. Acá hay lucha. La guerra la ganó él, pero nosotros vamos luchando. ¿Para qué? Para conquistar las posiciones que él ya conquistó. Y ese es en el cotidiano. Por eso, para declasificar un poquito, para saber cómo luchar, necesitamos clasificar las presiones. Porque yo me puedo llegar a creer que la culpa es de, o es de... Y Dios dice, no, vamos a clasificar las presiones. Antes de luchar, hay que clasificar las presiones. Si ustedes agarran la carta a los Efesios, ustedes van a ver que durante los primeros capítulos, los primeros 2 o 3 principalmente, habla de nuestra posición en Cristo. Habla de toda la obra de Cristo, habla de la obra de la cruz, habla de todo el conocimiento de Cristo, del misterio revelado, habla de todo eso, o sea, nos posiciona. En el capítulo 4 empieza a hablar de la función de la iglesia y la llega hasta a comparar con el matrimonio, ¿sí? Por eso dice, le da las instrucciones a los matrimonios, pero Pablo dice, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia, ¿sí? Y bueno, sigue hablando. En el capítulo 5 da un montón de recomendaciones acerca de cómo manejarse en la vida familiar. Entonces, ¿cómo viene esto? O en la vida cotidiana. ¿Cómo viene? Si entendiste la posición, si entendiste quién sos, si entendiste la iglesia, viene la resolución de todos los conflictos. ¿Y cómo hay que resolverlo? Pues no me puedo poner a resolver un conflicto si primero no entendí todo esto. Ahora, después de la resolución de los conflictos, de entender cómo se solucionan esos conflictos, ¿qué viene? La lucha espiritual. ¿Por qué? Porque hay que subirse al ring bien entrenado. Cuando vaya a pelear, no puedo ir. Viste, cuando nosotros los evangélicos somos muy, nosotros no, los que conozco en otros países, un poquito desordenados. Entonces vamos todos desordenados, el diablo te reprendo. Y tu vida no sabe ni quién soy en el Señor. No sabe esas personas ni quiénes son. Pero van y reprenden al diablo, hacen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no entendimos el protocolo de Dios para resolución de conflictos. Primero tengo que saber quién soy, qué hizo Él, quién es Él. Después tengo que saber qué es la iglesia, cómo funciona la iglesia, la cobertura que tengo de la iglesia. Después tengo que ver a partir de ahí que toda mi familia es iglesia para Dios. Entonces, ¿cómo resuelvo, según Dios, todo lo que tengo que resolver? Y a partir de ahí viene la lucha. Cuando terminé de clasificar correctamente las cosas, me subo al ring. Porque voy a estar entrenado, voy a estar bien preparado, voy a estar fortalecido. Y no voy a necesitar 15 rounds. Con una sola trompada hago caer al rival que tenga delante. Hay lugares donde me metí solo. Y yo tengo que ser sincero.
No fue el diablo, no fue mi esposo, no fue mi esposa, no fueron mis hijos, no fueron... hay lugares donde me metí solo. Hay situaciones de la vida en las que me metí solo. No voy a enumerar ni nada porque cada uno irá viendo y todos entendemos lo que estoy diciendo. Hay lugares donde me metí solo. ¿Cómo salgo? Bueno, oremos, pidamos consejo y después obedezcamos el consejo. La única manera de salir de lugares donde me metí solo es con directiva de Dios. Dios me va a permitir salir, pero tengo que salir yo. De donde no me metió Dios, tengo que salir yo. Pero con la fuerza de Dios, con la potencia de Dios, con la palabra de Dios. Dios me va a decir, esto así que estás metido, no te sirve. Enfócate para acá, manejate así y tené paciencia que todo va a ir solucionándose. ¿Estamos claros ahí? Esa es la primera clasificación que tengo que tener en la cabeza. Donde me metí solo, tengo que salir yo, pero con la directiva de Dios y la fuerza del Espíritu. Así voy a poder salir. Ahora, hay presiones que no nos metimos solos. Y son presiones que están en los aires. ¿Y a qué apuntan? A desgastarnos. Esas presiones apuntan a desestabilizarnos, apuntan a que estemos tan desgastados y tan desestabilizados que digamos más, sí, no me importa nada. ¿Por qué? Porque lo que importa para las tinieblas no es ni vos ni yo, es lo que portamos. Es que no se dé a conocer al Cristo que nos habita, el Cristo que nos habita. La porción de Cristo que nos habita. Por eso la Biblia dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia a los principados y a las potestades. ¿Vos sos iglesia? Bueno, esa multiforme sabiduría se tiene que dar a conocer, pero para que se dé a conocer va a haber todo un sistema de influencia que para que no se dé a conocer, mejor dicho, va a haber todo un sistema de influencia, porque cada vez que la sabiduría de Dios, la potencia de Dios, el fruto de Cristo se da a conocer, ¿sabés qué pasa? Hay una posición de Dios de gobierno ganada en la tierra. Y en la tierra abarca tu familia, abarca tus hijos, y en la tierra abarca todo. Entonces, amados, el punto central es que todo conspira para que no se dé a conocer, para desestabilizar. Entonces, ¿qué hay que hacer con esas presiones? Decí conmigo, despersonalizarlas. Despersonalizarlas. ¿Qué significa despersonalizarlas? Sacarle la cara de persona. Eso es despersonalizar las presiones. Toda presión viene por alguna persona. Toda. Alguien que habló, alguien que hizo algo, alguien que dijo algo, un decreto, una ley. Todas las presiones vienen por persona. Esas personas son influenciadas. A veces por sí mismas y a veces por todo un mundo de tinieblas. Pero cuando es por sí misma también tiene que ver por el mundo de tinieblas. Entonces, amado, esas presiones las tenemos que despersonalizar. Sacarle el nombre de persona. Ah, este no me lo banco más. No, sí, me lo banco porque va a ser un hijo de Dios, pero ahora lo quiero matar, pero no importa. Le saco la cara porque mi lucha no es contra su cara, sino que mi lucha es contra lo que lo está influenciando. Obviamente, siempre, primero, tengo que ver que mi obediencia sea perfecta, o sea, que haya sido perfeccionada por la gracia, ¿sí? Por más que estas presiones vengan de personas, decí conmigo, no son personas. Decirlo así, no son personas, como lo digo yo. ¿Qué son? Leones rugientes que buscan absorber nuestra atención. No son personas. Son los leones rugientes de los que habla el apóstol Pedro que buscan absorber nuestra atención. Si nos absorben la atención, nos absorben la energía. Y si la energía física, estoy hablando de la física, nunca van a poder absorber la energía del Espíritu, la vida de Dios, pero sí la física. Porque vos me podés decir, yo estoy en el Espíritu, pero si estás cansado, no rinde el Espíritu. O sea, el Espíritu va a rendir hasta donde el cuerpo dé. Entonces, amados, si hay presiones, hay situaciones, ustedes tienen que acordarse, y yo, que son leones rugientes que están buscando absorber tu atención y la mía. Y eso se va a llevar la energía de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque son maneras espirituales de tenernos gobernados. Aunque parezcan personas, pero son gobiernos
espirituales. Entonces, ¿qué va a hacer? Todo a lo que yo le entregue mi energía, todo a lo que yo le entregue mi atención, eso me está gobernando. De eso se trata. Ahora, ¿conocés personas que se han llevado tu energía? Y puede ser que estemos en un proceso de que mucha atención a muchas cosas estén llevando puesta nuestra energía. Para toda persona que esté pasando momentos de presión, de tensión, personas que estén siendo gobernadas por esta clase de leones rugientes, para toda persona que esté bajo influencia, ¿sí? que no sepa para dónde salir, yo tengo una palabra. Estén firmes. Dios sigue siendo Dios para guardarnos sin caer ante la presión. Estén firmes. Dios sigue siendo Dios para guardar a su iglesia que no caiga ante la presión. ¿Dónde nos guarda Dios? Dios nos guarda en su palabra. Dios guarda a su iglesia en su palabra, porque su palabra es intocable para las tinieblas. Por eso Dios guarda ahí. Amados, Dios ya nos dio vestiduras nuevas. Yo no sé si vos lo sabés, pero Él ya nos dio vestiduras nuevas. Nos dio vestiduras para poder estar firmes ante toda acechanza del maligno. Tenemos vestiduras nuevas. Esas vestiduras nuevas que Dios nos dio tienen la característica de ser vestiduras anti-desestabilización. Esa vestidura nueva es anti-desestabilización. Por afuera hay el mismo cuerpo, pero por adentro hay una vestidura dada por el Espíritu que es anti-desestabilización. Cuando yo escucho a esa vestidura, cuando la empiezo a mirar, yo no me desestabilizo con nada de lo que está afuera. Él ya habló de su iglesia. ¿Sabe lo que dice de las vestiduras de la iglesia? Que es sin mancha y sin arruga. Dios ya habló. Esa vestidura anti-desestabilización es sin mancha y sin arruga. Porque todo lo que está manchado puede ser desestabilizado. Por eso Dios limpió para que no te pueda ni me pueda desestabilizar absolutamente nada. Y cuando nos vemos ante ese espejo, y esa es una oración que podemos hacer: Señor, mostranos el espejo de tu verdad, mostranos el espejo de la palabra que ya hablaste de nosotros, la palabra antidesestabilización. Cuando nos vemos en ese espejo, ¿sabés de lo que nos despojamos? De la ropa que está manchada. Porque la verdad de Dios es un espejo, para que nos podamos mirar y decir, mirá, ¿qué hago con esta ropa? Si no es del espejo, no me sirve, mejor me la saco. Porque esta es la ropa que me está desestabilizando, es la que conecta con todo agente desestabilizador de afuera. Decirle al que tenés al lado, y esto sí te pido que se lo digas, no sos lo que las tinieblas dicen que sos, sos lo que Dios dijo que sos. Y decirle esto: así que sacate la ropa que no es tuya. La ropa manchada es la que conecta con la desestabilización, amados. Por eso nos manda a sacarnos la ropa vieja. Por eso dice, despójense del viejo hombre, porque ese se desestabiliza fácil. Pero pónganse el nuevo y van a ver cómo empiezan a desestabilizar ustedes el sistema. La verdad es el espejo que nos muestra la realidad. Y cuando vemos el espejo de la verdad, nos vamos despojando de todo lo que no somos. ¿Por qué vas a tener una ropa que no es tuya? Te queda grande o te queda chica. Hay gente que tiene zapatos, está todo el día con cara de zapato 3 números menos, ¿viste? No son para vos. Sacate esos zapatos que no son tuyos. Ponete los que te tenés que poner. Mira, yo te voy a decir algo. Para Dios no largás mal olor. Es la ropa. Es la ropa. Cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Es simple.
Estás en un lugar donde no te dejé. ¿Por qué tenés esa ropa puesta? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué te pusiste una ropa que no te correspondía? Y ahí mostró lo que iba a ser el plan de redención. Vení que te saco esta ropa que no sirve, te voy a poner una ropa que yo digo que sirve. Amados, tenemos las vestiduras dadas por la cruz para que no nos desestabilicemos, para que seamos lo que Dios dice que somos, para irnos despojando de lo que Dios no dice que somos. ¿Por qué? Porque estemos firmes, Dios sigue siendo Dios, para guardarnos sin caer ante la presión. Y hoy creo que es una noche para celebrar, para declarar la verdad de Dios, la potencia de nuestro Dios. Esta vida que nos está pasando, que por todas las presiones de la vida está tratando de ser apagada, pero no se puede apagar. No podés detener un río de agua de vida. No podés detener un río que fluye constantemente. No podés detener esto porque tiene una presión indetenible. Amados, es momento de que la iglesia de verdad se ponga de pie entendiendo quién es en el Señor. Y Dios nos va a guardar sin caer ante la presión. Cierro con las palabras del apóstol Judas. Este no es el que hizo lío. Y él proponía una declaración. Y dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. El Señor se goza de ponernos delante del Padre. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amados, que podamos vivir en esta realidad de Dios, que podamos vivir entendiendo al único y sabio Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Salvador, para poder elevarle gloria, para poder hablar de su majestad, del imperio, la potencia de Dios. No nos olvidemos de la potencia de Dios. Salgamos de todo pensamiento humanista sobre Dios, de todo pensamiento doctrinal. El otro día yo hablaba con una persona y le decía, está muy linda la Escritura, pero yo no quiero al Dios de la Escritura, quiero la vida de ese Dios. Que la Escritura me permita saber acerca de Dios está muy bueno, pero yo quiero al Dios de la Escritura. Quiero vivir al Dios de la Escritura. Es su vida en nosotros. Todo lo demás. ¿Me permiten un argentinismo antes de orar? Todo lo demás es chamullo evangélico para la tribuna. Dios nos llama a vivir en su vida, a estar firmes en lo que Él ya habló de su iglesia. Es bueno poder afirmarnos en esta palabra. Es bueno poder salir de ahí donde estás, que puedas empezar a hacer tu oración al Padre, que puedas darte a conocer. Señor, yo me doy a conocer, aunque vos ya me conocés, pero yo me abro en el entendimiento a que vos me marques, Señor, aquellas cosas que hoy me están desestabilizando, que pueda ser, Señor, desde lo fáctico, desde lo real, eso que decís que soy, Señor, que el Evangelio no sea una doctrina para mí. Señor, eliminamos toda confusión de las mentes, toda confusión de los corazones, Señor, toda negatividad, toda incredulidad, toda, Señor, batalla contra lo que hoy vos no nos hacés batallar. Señor, mostranos dónde estamos peleando, que vos no nos mandaste a pelear. Padre, que podamos bajarnos de todo lugar donde no está la batalla del Señor. Padre, que podamos estar afirmados en lo que has establecido. Danos la claridad, Señor, la claridad justa, la claridad exacta para pensar conforme a lo que estás hablando. Señor, que sea despejado,
todo lo que está frenando el entendimiento, que se abra a la claridad de Cristo. Los que están en internet, los que están acá, los que están siendo impregnados por la palabra, aunque no se den cuenta porque sus familiares están acá. Señor, declaramos que cada uno de nosotros somos un canal para que tu palabra sea de gobierno en nuestra casa, en nuestra familia. Señor, declaramos el río de agua de vida fluyendo, estableciéndose, dándose a conocer, que toda persona que se vincule con nosotros verá este río, será impactada por este río, será influenciada por este río. Que donde estemos, Señor, la claridad de Cristo sea una verdad consumada. Que no sea, Señor, un entendimiento intelectual. Que no prediquemos por entendimiento intelectual, sino que tu verdad sea la realidad donde nosotros nos movamos. Padre, claridad a las mentes. Señor, si hay alguno afligido, tráele ese entendimiento de la verdad de Dios en él. Señor, si hay alguno que está atormentado por recuerdos, atormentado por el pasado, atormentado por culpa, atormentado por palabras de la religión, palabras que soltó la familia, palabras que soltó alguien en autoridad sobre ellos. Señor, sea cancelado el poder de esa palabra, el poder de esas palabras. Trasladamos, Señor, la potencia de la mente de Cristo, la activamos en cada uno de los que están al alcance de esta palabra. Señor, la activamos. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que la mente de Cristo absorbe todo recuerdo, toda situación traumática, la absorbe la mente de Cristo. Padre, todo matrimonio, toda familia que esté en conflicto por causa de las presiones externas, no las han sabido discernir. Padre, no hay problema con eso para vos, pero te pido que sea una bomba nuclear tu espíritu en esa casa, tu espíritu en esa familia, tu espíritu en ese matrimonio, para que todo lo que está provocando desunión, para que todo lo que está provocando desgobierno, para que todo lo que está provocando desestabilización sea cancelado por el poder devastador de tu palabra, Señor. Los padres volviendo a los hijos, el corazón de los hijos volviendo hacia los padres, los esposos y las esposas sujetándose entre sí, todos gobernados por la palabra de Dios. Señor, llamamos al gobierno de tu palabra a toda familia, a toda enfermedad que se ha presentado en los cuerpos. Lo llamamos al gobierno de la palabra de Dios. Todo enfermo que en esta noche está escuchando tu palabra, declaramos por la fe del Hijo, la sanidad del Hijo, la fortaleza del Hijo, la manifestación del Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, declaramos tu vida en todo cáncer, donde hay cáncer que es muerte, la vida de Dios se manifiesta. Lo declaramos en tu nombre, Padre. Todo enfermo que está tirado en una cama, todo depresivo, toda persona con enfermedades aún en el cerebro, Señor, ahora declaramos la palabra. Decimos, levántate del lugar donde estás, porque la palabra de Dios, poderoso es Dios para guardarte sin caída en el momento de la presión. Señor, tu palabra gobernando en todo tiempo, en todo lugar, en toda economía. Señor, toda finanza que esté pasando por situaciones que hoy están trayendo devastación. Señor, todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta se comieron, sea ahora restituido por la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, manifiesta tu potencia, y todo aquel que se ha apartado de la verdad, escuche la verdad, sea aclarado su entendimiento por la verdad. Declaramos que se despeja toda duda, toda incredulidad,
cae bajo la palabra de Dios. Señor, manifestá tu gobierno. Sí, Padre, todo espíritu de división familiar, todo espíritu que ha venido en estos días para traer división a la familia, división de pensamientos, división en el entendimiento. Padre, en esta noche, Señor, declaramos vencido ese poder demoníaco de las tinieblas, todo espíritu de temor, de pánico, todo espíritu de miedo que ha sobrevenido, Señor, que ha tocado al mundo, pero también ha estado afectando a la iglesia. En esta hora, Señor, ordenamos a ese espíritu de temor que se vaya de nuestras mentes, que se vaya de nuestros hogares, que se vaya de nuestra familia. Todo estancamiento espiritual. Hay personas en este lugar que se sienten frenadas, estancadas en el espíritu, como que no pueden salir, como que miran alrededor y están como en una jaula. Pero el Señor dice que no vas a terminar el año en ese estado, en tu familia, en tu matrimonio, en tu finanza. Es una noche que Dios ha preparado para liberarte, para traer libertad sobre tu vida. Si vos crees esta verdad, si vos crees esta palabra, vas a ver la realidad con tus ojos. Señor, declaramos cárceles abiertas ahora, esas cárceles que están en la mente en primer lugar. Padre, toda cárcel se abre ahora, Señor. Oramos para que tus hijos puedan ver lo que en esta hora vos querés que vean. Señor, abrí los ojos del entendimiento. Señor, que caigan ahora los velos, que caigan los velos de los ojos y ellos puedan ver lo que ahora el Espíritu está trayendo y revelando. Señor, todo miedo a la enfermedad, todo miedo a morir, todo miedo a no salir de situaciones, en esta hora, Señor, declaramos vida. Aún ahí, Señor, las personas que están mirando a través de internet, a través de las redes sociales, el Espíritu de Dios también libera en sus hogares, también libera en sus geografías. También el Señor se está moviendo ahí con su poder y con su verdad. Señor, gracias por esta noche te damos. Te adoramos, Señor. Gracias por habernos traído palabra fresca, palabra de vida, palabra de esperanza, Señor. Gracias, Señor. Arranca amarguras ahora, la amargura que ha enfermado el cuerpo de tus hijos, de tus santos, Señor. Arranca esa raíz de amargura, Señor. Todo lo que está camuflado ahí, todo lo que está escondido, Señor, que se esconde en formato de otras cosas. Pero, Señor, la raíz de amargura ha enfermado el cuerpo, ha traído graves consecuencias. Pero ahora, Señor, vos estás extirpando raíces profundas de amargura, de dolor del pasado. Es necesario soltar el pasado, amados. Es necesario, no se puede vivir en el presente y mucho menos pasar al futuro en Cristo con pasado a cuesta. Es necesario quitar el pasado. Yo no sé con qué pasado estás peleando, pero hoy siento fuertemente personas que están llevando su pasado a cuesta como una mochila sobre sus hombros. Pero es tiempo de soltar, porque el Señor está llamando a su iglesia a perfección, a madurez, a crecimiento, a subir a un nuevo escenario, porque Él se va a manifestar en su iglesia. No se puede con el pasado, no se puede. Que esta sea la noche donde puedas hacer tu oración en tu lugar y decir: Señor, yo no quiero más vivir ahí. Ahí Dios no está. Tenés que saber que Dios no está. Tu pasado ha sido redimido, tu pasado ha sido perdonado, tu pasado ha sido clavado en la cruz y el Señor ya no está ahí. Señor, yo te doy gracias por esta noche de revelación, de palabra, de libertad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias.